Nunca imaginé que mi vida llegaría a un final así. En un momento estaba inmersa en el ritmo de mi trabajo, inspeccionando el sistema hidráulico de un Boeing 737 en el Aeropuerto Nacional Reagan, preparándolo para su próximo vuelo. Al siguiente, todo se volvió negro. 29 de enero de 2025, un día normal se volvió extraordinario por razones que no podría haber anticipado. Ese mismo día, el mundo lo recordaría por la devastadora colisión en el aire sobre el río Potomac. Había sentido que algo no estaba bien esa mañana, una sutil opresión en el pecho, una incomodidad que decidí ignorar. Parecía estrés, el tipo que viene con el territorio de la mecánica de aviación. Estamos entrenados para trabajar bajo presión, con horarios que no se doblan, aviones que no esperan y el peso constante de la responsabilidad por la seguridad. Pensé que era solo esa sensación familiar de estrés que me agobiaba. Pero cuando busqué una llave inglesa, un dolor agudo e insoportable se apoderó de mi pecho. Me fallaron las rodillas y, antes de darme cuenta, me desplomé en el frío suelo del hangar. Recuerdo las voces de mis compañeros de trabajo, gritando mi nombre, pidiendo ayuda. Alguien corría a buscar a un médico, pero luego, silencio. No era solo la ausencia de sonido, era una quietud profunda, un silencio abrumador que lo envolvía todo. No había voces, ni dolor, ni sensación física alguna. Podía sentir que me desvanecía, que me alejaba, pero, extrañamente, no tenía miedo. En cambio, me encontré en un lugar que desafiaba toda descripción. No era solo luz, como podría haber imaginado. Era una presencia cálida, acogedora, pura, una clase de paz que nunca había conocido, como si estuviera expuesta y a salvo, vulnerable y abrazada al mismo tiempo. Y entonces lo vi a él, a Jesús. Pero no de la manera en que siempre lo había imaginado en las lecciones de la escuela dominical de la infancia. No era una figura con una túnica, resplandeciente y distante. No, era real, tangible, más real que cualquier cosa que hubiera conocido. Sus ojos, llenos de conocimiento, no solo me miraban a mí, sino que miraban a través de mí, viendo cada arrepentimiento, cada pensamiento oculto, cada error no mencionado. Sin embargo, no había juicio en su mirada, solo verdad y, más profundamente, amor. Quería preguntarle todo, miles de preguntas vinieron a mi mente, pero no podía. No podía hablar. Todavía no. Mientras estaba allí, absorbiendo la profundidad de su presencia, comencé a presenciar cómo el mundo que una vez había conocido se desmoronaba, capa por capa. En su lugar, vi una realidad más profunda, una verdad subyacente, una dimensión espiritual que existía detrás de lo mundano. Era como si él me estuviera revelando no solo el mundo físico, sino las fuerzas que se movían dentro y detrás de él, fuerzas que nunca antes había considerado. Luego, dirigió mi atención a Washington, D.C. Debajo de nosotros, vi la ciudad en expansión, el Potomac serpenteando a través de su corazón. Y luego, el choque. Dos aviones, chocando en el aire, el metal retorciéndose y rompiéndose, el fuego consumiendo todo a su paso. Los restos cayeron, ardiendo, mientras yo observaba con incredulidad. Pero no era solo el evento lo que él me mostró. Me mostró algo más profundo, algo más allá del error humano, más allá del mal funcionamiento. Había una presencia en la tragedia, algo invisible, algo que prosperaba en el caos. Podía sentirlo, una oscuridad que se alimentaba del miedo, el engaño y la corrupción, todo ello entretejido, establecido como la base de este desastre mucho antes de que los aviones despegaran. Me volví hacia Jesús, queriendo entender, pero antes de que pudiera formular una pregunta, su voz me llenó, tranquila y penetrante. John, hay más en esto de lo que el mundo ve. El tiempo de las advertencias está llegando a su fin. Un escalofrío me recorrió. No solo me estaban mostrando esto, me estaban diciendo algo, algo importante. Un mensaje. Una revelación. Y en lo más profundo, sabía que no iba a dejar este lugar sin cambios. De pie junto a él,
Mirando hacia abajo a la horrible escena del accidente, sentí un dolor abrumador. Pero no era solo dolor por las vidas perdidas, era algo más profundo, algo que ni siquiera había considerado antes. Jesús levantó la mano, de repente, los escombros se desvanecieron. El mundo físico se desvaneció, revelando algo mucho más aterrador. Vi una batalla invisible desarrollándose frente a mí, entidades oscuras e informes, como sombras vivientes, se movían por la ciudad. Sus formas parpadeaban y se retorcían como el humo, cambiando, nunca se quedaban quietas. No eran observadores pasivos de la carnicería que había debajo, se estaban alimentando, se alimentaban del miedo, el dolor, la confusión de los que habían quedado atrás en el suelo. El accidente, por horrible que fuera, no fue un simple accidente. Fue el resultado de algo mucho mayor, una consecuencia de fuerzas que iban mucho más allá de lo que el público jamás podría entender. Las fuerzas invisibles que habían dado forma a este momento habían estado trabajando mucho antes de que los pilotos abordaran sus vuelos. Jesús se volvió hacia mí, su dolor palpable. Esto no fue solo el fracaso de los hombres, dijo suavemente. Fue el trabajo de fuerzas invisibles, fuerzas fortalecidas por una nación que le ha dado la espalda a la verdad. Al principio, no podía comprender. ¿Cómo podían las fuerzas espirituales tener alguna conexión con los fracasos de la aviación? Después de todo, los aviones funcionan con física, decisiones humanas y precisión mecánica. Pero luego, Jesús me mostró más. No se trataba solo de este accidente, se trataba de todo lo que condujo a él. Se trataba de una cultura de compromiso, donde se recortaban los protocolos de seguridad y donde las presiones de las ganancias superaban el valor de la vida humana. Vi cómo la corrupción se había infiltrado en todos los rincones de la cúpula directiva, cómo la decadencia espiritual se había infiltrado en los cimientos mismos de la nación. Vi una sala de juntas llena de ejecutivos que impulsaban medidas de reducción de costes que ignoraban las advertencias de los ingenieros. Vi a un controlador de tráfico aéreo, agotado por el cansancio y la presión, distraído, con el espíritu erosionado por una industria que valoraba el tiempo por encima de la vida. Vi a un mecánico, alguien igual que yo, que había notado algo extraño durante una revisión de mantenimiento, pero tenía demasiado miedo de decirlo. La cultura corporativa castigaba a quienes retrasaban los vuelos. Todos esos pequeños compromisos, esos momentos de inacción, habían creado un entorno propicio para el desastre. Me encontré de pie al borde de un abismo inmenso y oscuro, cuya profundidad superaba la comprensión, cuya extensión se extendía hasta la nada. El aire a mi alrededor estaba denso con una palpable sensación de terror, y podía sentir el peso de lo que estaba por venir presionándome. Los pequeños focos de luz que había visto antes no estaban por ningún lado. El suave calor y la presencia de Jesús habían desaparecido, reemplazados por un silencio frío y sofocante. Quería hablar, preguntar, pero no encontraba las palabras. No había nada más que decir, solo una abrumadora sensación de urgencia que se apoderaba de mi corazón. Me volví hacia Jesús, buscando alguna forma de esperanza, algún destello de redención. Su expresión era grave, pero sus ojos todavía tenían ese mismo amor profundo e insondable. Juan, dijo suavemente, su voz resonando en la oscuridad, lo que ves ahora es la consecuencia de lo que se ha permitido que crezca. Las semillas de corrupción y negligencia han dado fruto, y el tiempo para arrepentirse se está acabando. Temblé ante sus palabras, comprendiendo que lo que había visto no era solo un desastre momentáneo, sino un síntoma de una decadencia espiritual mucho mayor. La oscuridad ante mí no era solo la ausencia de luz, era una manifestación de todo lo que la humanidad había ignorado, las mentiras, la codicia, la ceguera espiritual que había barrido el mundo como una plaga silenciosa. En ese momento, comprendí con una claridad que nunca antes había tenido. No bastaba con solucionar los problemas del momento, detener un accidente aquí o prevenir un desastre allá. Lo que había que abordar era la raíz, los corazones de las personas, los valores que defendían, las decisiones que tomaban cada día sin darse cuenta del peso de esas decisiones. Cada compromiso,
cada pequeño acto de desprecio por la verdad, se sumaba a la creciente oscuridad. Jesús puso su mano sobre mi hombro y, por un breve instante, sentí un destello de calidez contra el frío que se acercaba. Siempre hay esperanza, Ion, dijo, sus palabras transmitían tanto dolor como promesa. Pero la ventana se está cerrando. Con un movimiento de su mano, la escena cambió de nuevo y ya no estaba de pie en el precipicio de ese abismo. Estaba de nuevo en la tierra, de pie en medio de Washington, D.C. La ciudad, una vez vibrante y llena de vida, ahora se sentía distante, como si la estuviera viendo desde otro reino por completo. Pero esta vez, la vi de manera diferente. Donde antes las calles estaban llenas de gente, vi una ciudad agobiada por las decisiones de sus habitantes. Las luces que parpadeaban en el reino espiritual ahora eran más tenues, como si su brillo estuviera siendo devorado por la misma corrupción contra la que luchaban. Podía oír las voces de la gente, sus risas, sus conversaciones, pero era como si no fueran conscientes de la batalla que se desarrollaba más allá de su percepción. Vi las calles llenas de viajeros, trabajadores, familias, todos haciendo su día como si todo fuera normal, sin darse cuenta de la tormenta inminente. El peso de su indiferencia era aplastante, y sentí la pesada carga de cada decisión, cada elección que había llevado a este momento. Y, sin embargo, todavía había una oportunidad. Una oportunidad de cambio, una oportunidad de redención. No era demasiado tarde. Jesús me había mostrado el poder de los fieles, los héroes silenciosos cuyas oraciones y devoción inquebrantable detuvieron la marea de oscuridad. Me había mostrado que incluso frente a probabilidades abrumadoras, había esperanza siempre que hubiera quienes se negaran a renunciar a la verdad, quienes se negaran a dejar ir la luz. Mientras estaba allí, supe que no podía cambiarlo todo, no podía arreglar todo lo que estaba roto en el mundo. Pero podía cambiarme a mí mismo. Yo podría defender la verdad, la integridad, el amor. Podría ser uno de los guerreros silenciosos, uno de los que oraban, que resistían la oscuridad, que buscaban la voluntad de Dios. Y tal vez, solo tal vez, si suficientes de nosotros hiciéramos lo mismo, podríamos evitar que lo inevitable se volviera realidad. Con una última mirada prolongada a la ciudad que tenía frente a mí, Jesús habló de nuevo. Juan, recuerda, lo que has visto no es solo para ti. Es para todos los que tienen ojos para ver y oídos para oír. Debes regresar ahora, pero debes saber esto, la batalla no ha terminado. Recién ha comenzado. Y mientras sus palabras resonaban en mi corazón, supe que mi vida nunca sería la misma. La oscuridad que había visto, la corrupción, las fuerzas invisibles que obraban en el mundo, eran reales y no debían ignorarse. Pero había esperanza. Había luz. Y mientras hubiera quienes se aferraran a la verdad, quienes se negaran a renunciar a lo que era bueno, todavía habría una oportunidad de cambiar las cosas. El abismo que se abría ante mí se desvaneció y sentí que volvía a mi cuerpo, que la ingravidez daba paso a las sensaciones familiares de la vida. El frío suelo del hangar debajo de mí, las voces de mis compañeros de trabajo todavía resonando en el fondo, era como si nunca me hubiera ido. Pero lo había hecho. Había visto la verdad y me había cambiado para siempre. Me desperté con un renovado sentido de propósito, una visión más clara del mundo y de las batallas que se libraban sin ser vistas. Y supe que mi trabajo, mi vida, mis decisiones, cada momento a partir de ese momento, estarían guiadas por una nueva comprensión del poder de la fe, la fuerza de la oración y la verdad innegable de que la batalla entre la luz y la oscuridad estaba lejos de terminar. Se me mostraron dos visiones, dos futuros distintos, uno nacido del continuo declive espiritual de la humanidad y el otro de la redención, moldeado por las decisiones que tomaríamos. La primera visión que vi fue desgarradora, un atisbo de un futuro que llenó mi corazón de terror. Vi a Estados Unidos, una nación al borde del colapso. Las calles estaban llenas de disturbios, miedo y violencia. Lo que ya había comenzado como una división entre la gente había llegado a un punto irreversible. La confianza se había hecho añicos, la gente ya no confiaba en sus líderes y, lo que era aún más trágico, ya no confiaba entre sí.
Todos los aspectos de la vida, el gobierno, los negocios, incluso las familias, estaban envenenados por la corrupción, el engaño y la ambición egoísta. Al mirar al cielo, mi corazón se hundió aún más. Vi más aviones cayendo, más desastres, no solo en Washington, D.C., sino en todo el país y el mundo entero. No eran simples accidentes, era como si algo invisible estuviera deshaciendo el tejido mismo de la realidad. Los desastres naturales azotaban lugares donde nunca antes habían estado, terremotos en áreas que alguna vez fueron estables, tormentas de una ferocidad inimaginable. Las ciudades estaban sumergidas bajo el agua, barrios enteros consumidos por las llamas y millones de personas gritaban de desesperación. Pero lo que me sacudió hasta lo más profundo no fue solo la destrucción, sino el vacío en los ojos de la gente. No quedaba esperanza, no había sentido de conexión, no había voluntad de luchar por algo más grande que ellos mismos. Vi iglesias que habían abandonado la verdad por conveniencia, predicadores que ya no hablaban de arrepentimiento o justicia sino solo de autorrealización. La gente había comenzado a adorarse a sí misma, persiguiendo sus deseos, sus comodidades, sus placeres fugaces, cualquier cosa menos a Dios. Y entonces, vi una escena que me dejó atónito. En el corazón de Washington, D.C., se reunía un consejo secreto de figuras poderosas. No discutían sobre políticas o leyes, sino que estaban decidiendo en silencio el destino de millones, manipulando las crisis para obtener un mayor control. Sus palabras estaban empapadas de engaño, pero el mundo confiaba ciegamente en ellas. Jesús habló entonces, con voz cargada de dolor: cuando un pueblo abandona la verdad, abraza la mentira. Cuando rechaza mi guía, los ciegos lo guían. Y cuando ya no me busca, se entrega a quienes sirven a las tinieblas. Vi las horribles implicaciones de sus palabras: más control, más restricciones, una nación que voluntariamente entrega sus libertades a cambio de falsas promesas de seguridad. Vi un futuro en el que decir la verdad sería visto como odio y defender la rectitud sería tildado de extremismo. Y luego, en el momento final de esta visión oscura, vi la guerra, no un conflicto lejano en tierras extranjeras, sino una guerra aquí mismo, en suelo estadounidense. Las ciudades ardían, la gente corría para salvar su vida y el cielo estaba lleno de una oscuridad que no era solo humo sino algo peor. Mi corazón estaba pesado de dolor mientras caía de rodillas. Señor, ¿es esto lo que debe suceder?, pregunté, el peso de la visión casi me aplastaba. Pero entonces, como para ofrecer esperanza, Jesús extendió su mano. En un instante, la escena que me rodeaba cambió y vi otra visión, otra versión del futuro. No era perfecto. Todavía había luchas, dificultades y desafíos, pero había esperanza. Vi a personas que volvían a Dios, no por miedo ni por obligación, sino porque sus corazones anhelaban la verdad. Las familias oraban juntas, las comunidades se unían para fortalecerse mutuamente y las iglesias predicaban el Evangelio sin filtros, sin dejarse intimidar por la persecución. Vi hombres y mujeres que se levantaban, no en rebelión política, sino en avivamiento espiritual. La oscuridad todavía acechaba, pero no tenía cabida en una sociedad cimentada en la fe y la obediencia. Vi líderes que no eran funcionarios corruptos, sino hombres y mujeres humildes que buscaban la sabiduría de Dios antes de tomar decisiones. Vi empresas que operaban con integridad, escuelas que enseñaban la verdad en lugar de mentiras. Y luego, para mi asombro, vi milagros, no solo en las iglesias, sino en todas partes. Vi personas sanadas de sus aflicciones, oprimidos liberados, perdidos encontrando su camino de regreso a la verdad. Fue como si la atmósfera misma hubiera cambiado, como si el mundo mismo estuviera siendo restaurado. Este es el camino que deseo para ti, para tu nación, para el mundo, dijo Jesús. Pero requiere arrepentimiento. Requiere valentía. Requiere personas que estén dispuestas a defender la verdad, sin importar el costo. Lo miré, con el corazón ardiendo de urgencia. ¿Todavía hay tiempo?, pregunté, con la pregunta flotando pesadamente en el aire. Jesús me miró a los ojos, con una mirada de profundo amor y advertencia en sus ojos.
La ventana se está cerrando, Ion. La elección debe hacerse pronto. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, estaba de vuelta. Me desperté en una cama de hospital, sin aliento. Las enfermeras y los médicos me rodeaban, sus manos trabajando frenéticamente para estabilizarme, sus voces llenas de ansiedad. Pero todo lo que podía pensar era en lo que acababa de ver, las visiones de destrucción, la oscuridad que amenazaba con consumir la nación y la guerra que podría destrozarlo todo. Sin embargo, también tenía la visión de la esperanza, la visión de la redención, el mundo donde la gente regresara a Dios antes de que fuera demasiado tarde. En ese momento supe que mi vida nunca podría ser la misma. Se me había dado una misión, un llamado a la acción que trascendía cualquier trabajo que hubiera hecho antes. Durante horas, mientras yacía en esa cama de hospital, con mi cuerpo sanando pero mi alma inquieta, me pregunté una y otra vez, ¿cómo les advierto? ¿Cómo les hago ver lo que yo he visto? Entonces, recordé las palabras de Jesús: prevenir tragedias futuras requiere más que soluciones técnicas. Requiere un profundo despertar espiritual. No se trataba solo de solucionar los problemas inmediatos, seguridad aérea, error humano o mejores regulaciones. Estas cosas importaban, por supuesto, pero no eran suficientes. La visión que había tenido iba mucho más allá del ámbito físico. Se trataba de la condición espiritual de nuestra nación. Si eso no cambiaba, ninguna cantidad de leyes, medidas de seguridad o políticas podrían prevenir lo que se avecinaba. Cuando finalmente me dieron de alta del hospital, no perdí el tiempo. Empecé poco a poco, acercándome a mis amigos y familiares, contándoles lo que había presenciado, instándolos a volver a Dios, a abrazar la verdad y a oponerse a la marea de la corrupción. No estaba seguro de cómo se desarrollaría todo, pero sabía esto: mi misión había comenzado. El futuro de esta nación, del mundo, dependía de un despertar espiritual. Y si podía desempeñar un papel, aunque fuera pequeño, en provocar ese cambio, lo haría. La ventana de la redención podría estar cerrándose, pero mientras tuviera aliento en mis pulmones, lucharía por la esperanza que había visto en mi visión, sin importar el costo. Al principio, cuando compartí mi experiencia con mi esposa y mis hijos, me escucharon con preocupación. Sus ojos estaban llenos de preocupación y se preguntaban si el trauma de mi ataque cardíaco había nublado mi mente. Pero mientras hablaba, algo comenzó a cambiar. Podía verlo en sus ojos, lo que estaba diciendo tocó una fibra sensible en ellos. La verdad que había experimentado resonó profundamente en ellos. Alentado, me dirigí a mi iglesia. Me acerqué a mi pastor con una solicitud para compartir mi testimonio, para contarles sobre mi experiencia cercana a la muerte, el accidente de Washington D.C. y cómo no fue simplemente una tragedia sino una advertencia, una llamada de atención. Compartí con ellos la visión que Jesús me había mostrado, la decadencia espiritual que reveló y la batalla continua entre la luz y la oscuridad que la mayoría de las personas no logran ver. Algunos en la congregación se conmovieron hasta las lágrimas. Otros se quedaron paralizados en silencio, y algunos incluso desestimaron mis palabras, moviendo la cabeza con incredulidad. Ese momento me hizo darme cuenta de una verdad dolorosa: no todos están listos para escuchar la verdad. Para muchos, la comodidad que les brindaba su estilo de vida actual eclipsaba la posibilidad de que algo mucho más oscuro se avecinara. Pero yo no podía desanimarme. Sabía lo que había presenciado y entendía mi responsabilidad de compartirlo. Así que comencé a escribir, a documentar cada visión, cada palabra que Jesús me había dicho. Me acerqué a pastores locales, líderes comunitarios e incluso a antiguos colegas de la aviación. Algunos me escucharon, otros no, pero yo no me detuve. Seguí adelante. Comencé a hablar en reuniones, instando a las personas a comprender que ignorar la verdad de Dios no solo era peligroso, sino mortal. Los invité a regresar a su fe, a reconstruir comunidades fuertes y solidarias, a orar y a buscar la guía de Dios. Les recordé que el avivamiento no era algo que se pudiera dejar en manos de otros para que lo iniciaran, tenía que comenzar con nosotros. El cambio,
Les dije, no se trataba de esperar grandes movimientos o grandes gestos. Comenzaba con pequeños pasos personales. Uno de los primeros pasos prácticos que recalqué fue la importancia de fortalecer a las familias. Insté a los padres y madres a hacerse cargo de sus hogares, a enseñar a sus hijos acerca de la verdad de Dios y a no depender de las escuelas o los medios de comunicación para moldear las creencias de sus hijos. Luego, animé a las personas a liberarse del aislamiento y construir comunidades genuinas, impulsadas por la fe, que pudieran resistir las tormentas que se avecinaban. La oración y el arrepentimiento regulares eran esenciales. La oración, expliqué, no era un mero ritual, era una guerra. Era una herramienta poderosa para resistir la oscuridad y alinearnos con la voluntad de Dios. También recalqué la importancia de vivir con integridad en todas las áreas de la vida, ya sea en los negocios, el gobierno o los asuntos personales. La honestidad y la rectitud no eran opcionales. Incluso los compromisos más pequeños podían abrir las puertas al engaño y la destrucción. También era esencial decir la verdad con valentía, incluso cuando fuera incómoda. El silencio ya no era una opción. Aquellos que veían la verdad tenían el deber de hablar, de denunciar las mentiras y de mantenerse firmes en la fe, sin importar el costo. Mientras algunos se resistían, no querían desafiar la comodidad de su vida diaria, otros comenzaron a despertar. Sintieron la urgencia. Vieron las señales y comenzaron a actuar. Pero a pesar de estos esfuerzos, el peso de la misión nunca me abandonó. Era abrumador. ¿Cómo podría yo, un solo hombre, alcanzar a suficientes personas antes de que fuera demasiado tarde? Una noche, mientras luchaba con estas dudas, oré, Señor, sé lo que me has mostrado, pero no sé si soy lo suficientemente fuerte para hacer esto. Entonces, sentí su presencia, como si estuviera a mi lado. Su voz, tan clara como lo había sido antes, susurró en mi corazón, no estás solo, Ion. Levantaré a otros. Tú solo debes hacer tu parte. Las lágrimas llenaron mis ojos y, en ese momento, comprendí. No tenía que cambiar el mundo por mi cuenta. Mi papel era simplemente ser fiel en la entrega del mensaje. Y así, seguí adelante. Seguí hablando, advirtiendo, llamando a la gente a que volviera a la verdad, porque sabía lo que estaba en juego y entendía que el tiempo se estaba acabando. Incluso después de semanas de recuperación, el peso de lo que había visto todavía me oprimía. Era como si esas visiones se hubieran grabado a fuego en mi alma, imposibles de ignorar. La urgencia de cada palabra que Jesús me había dicho resonaba constantemente en mi mente. El mundo se tambaleaba al borde de algo mucho peor de lo que nadie imaginaba. El accidente de Washington, D.C. había sido más que una tragedia. Había sido una advertencia, una señal. Sin embargo, las advertencias no duran para siempre. Recordé la visión que Jesús me había mostrado, la oscuridad que se extendía por las ciudades, la creciente decadencia moral, las fuerzas invisibles que alejaban a la gente de Dios. Y entonces vi la destrucción, el caos, el sufrimiento, la pérdida. No eran posibilidades abstractas, ya se estaban desarrollando. Se me había dado esta visión por una razón y sabía que no podía permitirme perder el tiempo. La verdad era clara, la ventana para un cambio significativo se estaba cerrando rápidamente. Cada momento importaba. Cada decisión que tomaban las personas, ya sea que eligieran buscar la verdad o ignorarla, estaba dando forma al futuro de maneras que ni siquiera podían comenzar a comprender. Había visto lo que sucedería si nada cambiaba, más tragedias, más sufrimiento, más destrucción. Pero también había visto otro camino, un camino de redención, donde las personas se volvían a Dios antes de que fuera demasiado tarde. La decisión todavía era nuestra, pero ¿por cuánto tiempo? Podía oír la voz de Jesús, como si estuviera a mi lado, avísale, Ion. Diles que el tiempo es corto. El accidente de Washington, D.C. es una advertencia, no un incidente aislado. La gente lo había tratado como un accidente extraño, un trágico percance nacido de un error humano.
Pero yo sabía que no era así. No se trataba solo de dos aviones que chocaron en el cielo. Era un reflejo de algo mucho más profundo, una sociedad que se había alejado demasiado de la verdad. ¿Cuántas señales más harían falta para que la gente comenzara a escuchar? ¿Cuántos desastres más antes de que el mundo despertara? No quería averiguarlo. Así que hablé más alto. Me acerqué más. Compartí mi historia con todo aquel que quisiera escucharme, iglesias, grupos comunitarios, incluso desconocidos. Les conté sobre mi experiencia cercana a la muerte, sobre la advertencia de Jesús y la desesperada necesidad de arrepentimiento y despertar espiritual. Algunos escucharon, con los ojos llenos de comprensión. Otros se burlaron, no dispuestos a creer que algo tan profundo pudiera ser real. Pero seguí adelante. No se trataba de mí, se trataba de ellos, de sus familias, de su futuro, de sus almas. El accidente de Washington D.C. había sido una llamada de atención, pero ¿cuántas más tendrían que pasar antes de que el mundo finalmente lo escuchara?